Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy nuevamente en una nueva etapa del recorrido de la materia. Estuvimos viendo hasta ahora todos los distintos casos que tenía el trabajador a lo largo de su vida laboral en relación con el empleador. Hoy vamos a ver, aunque vamos a seguir más adelante porque es extenso el tema, hoy vamos a ver la extinción de esa relación laboral, los motivos por los que se puede extinguir y básicamente cómo sería la liquidación final que hay que abonarle al trabajador en distintos supuestos. Fíjense ustedes que en cuanto a la extinción de la relación laboral, por supuesto, como siempre hablamos de que es un contrato de trabajo y tenemos dos partes, cualquiera de las partes puede decidir extinguir la relación laboral, con causa o sin causa. En el caso del trabajador, los motivos, el motivo más fácil de imaginar es la renuncia, aunque puede darse también el caso del abandono de trabajo. En el caso del empleador se puede dar lo que llamamos despido con justa causa o despido sin justa causa o despido injustificado. A veces también puede darse esta extinción de la relación laboral por un acuerdo entre las partes y muchas veces por motivos que no sean tampoco imputables al empleador, como puede ser la fuerza mayor, el cierre del negocio por causas económicas, la quiebra del empleador también por causas que no le sean atribuibles, por fallecimiento del trabajador o por incapacidad del trabajador. Entonces, estamos frente a distintos supuestos que van a tener una liquidación final diferente. Siempre que hablamos de extinción de la relación laboral, lo primero que tenemos que decir es que tiene que ser notificada. La parte que decide extinguir la relación laboral tiene que notificar a la otra parte y como ya lo estuvimos viendo en distintos temas a lo largo de nuestra materia, esa notificación tiene que ser por escrito, tiene que existir una notificación fehaciente. ¿En qué va a consistir la notificación fehaciente? Va a ser mediante telegrama o carta documento y se va a indicar la causa y la fecha a partir de la cual se extingue esa relación laboral. Entonces, lo que hay que darle es una fecha cierta que va a constar en esa comunicación por escrito y a partir del momento en que la otra parte reciba esa comunicación, se notifique, comienza a regir lo que llamamos la extinción de la relación laboral y el derecho del trabajador a percibir su liquidación final. Dentro de esta liquidación final vamos a empezar por el caso más sencillo, el de renuncia. El trabajador que renuncia a su empleo va a enviar el telegrama comunicando a partir de qué fecha se desvincula de su trabajo. Y hasta esa fecha, que pone como fecha, que queda como fecha cierta, se le va a practicar la liquidación final. Entonces, imaginen ustedes esa liquidación final. ¿Cuál va a ser el primer concepto que le va a corresponder para percibir, por supuesto, los haberes que se hubieran devengado y que no se le hubieran liquidado, que todavía no hubiese percibido, correspondiente lógicamente, al último mes de la vigencia de la relación laboral
y por ahí, en algunos casos, a periodos anteriores que estuvieran adeudados. Entonces, en ese caso, todo lo que sea haberes corresponde que se le abonen. ¿En qué plazo? En el mismo plazo que estuvimos hablando cuando hablamos del tema de remuneración. Es decir, que si son trabajadores mensualizados o jornalizados, van a percibirlo dentro del cuarto día hábil posterior a la fecha de la extinción de la relación laboral, y si son trabajadores que tienen una remuneración que se paga por semana, al tercer día hábil posterior a la extinción de la relación laboral. En el caso de los haberes, junto con los haberes, lo que va a percibir el trabajador, que por supuesto es la última remuneración correspondiente al mes anterior, y si hubiera aumentos ya establecidos, también se le liquidarán, sea de un mes o sea de los días trabajados en el periodo que se le adeuda. Además de los haberes, le va a corresponder siempre que no hubiera gozado las vacaciones del año en que está trabajando y retirándose. Fíjense, cuando hablamos de vacaciones hicimos mención que las vacaciones son días corridos, pero que en el caso de la extinción de la relación laboral es el único caso en que las vacaciones, si son no gozadas, se abonan. Las vacaciones no hace falta que se las tomen cuando es el fin de la relación laboral, sino que se le va a abonar el importe equivalente. Ese importe equivalente, ¿cómo se calcula? En este caso, cuando estamos en un tema de extinción laboral, no tenemos que hacer ni el cálculo de un día cada 20 trabajados, ni tenemos que hacer el cálculo en base a la antigüedad del trabajador. Lo que vamos a hacer siempre es una proporción de acuerdo a los días que tiene trabajados para el año calendario. Y sobre esa cantidad de días que ya estuvimos viendo también, y ustedes conocen la forma de cálculo, se va a hacer la proporción de los días que le corresponden como vacaciones, en este caso sería del año 2020, y como es un concepto de vacaciones no gozadas, son vacaciones que no están sujetas a descuentos. Es decir, que el importe que determinemos de vacaciones va a ser, tomando el valor del día de vacaciones, como ustedes ya saben, y tomando la cantidad de días que determinamos con esa proporción, de acuerdo a todo el año, esa cifra, ese monto que obtenemos es sin descuento, porque se lo toma como un rubro indemnizatorio por ser no gozadas. Estas vacaciones no gozadas tienen su aguinaldo proporcional. Sobre ese monto que obtengamos en el cálculo de las vacaciones no gozadas, le vamos a determinar el aguinaldo, el SAC proporcional sobre vacaciones no gozadas. ¿Y a cuánto va a ser equivalente? A la 12ª parte de ese monto de las vacaciones. Más allá de las vacaciones, otro concepto que siempre se va a abonar junto con los haberes y las vacaciones va a ser el SAC proporcional. El SAC proporcional, el sueldo anual complementario, sea primer semestre o sea segundo semestre, vamos a determinar cuál es el importe que tiene que percibir por el sueldo anual complementario proporcional al tiempo que trabajó. También ustedes ya saben la forma en que se hace esa liquidación,
Y ese SAC proporcional del primer semestre o del segundo semestre sí va a ir con descuentos. Entonces, recuerden, las vacaciones como son no gozadas son sin descuentos. Y el SAC proporcional, como sigue lo accesorio, el carácter de lo principal, el SAC que corresponde a esas vacaciones también es sin descuentos. Los saberes que se liquiden por el tiempo trabajado y no percibido va a ser con descuentos, son conceptos remunerativos, y el SAC proporcional del primero al segundo semestre, la cantidad de días que tiene trabajados, también va a ser un concepto remunerativo y por lo tanto va a generar aportes y contribuciones. Eso es el esquema en cuanto a los casos de renuncia del trabajador. En el caso de renuncia del trabajador, siempre la liquidación va a consistir en los saberes, en las vacaciones y en el SAC proporcional al tiempo trabajado. En el caso de despido, sea por normalmente cuando es con justa causa, el empleador tendrá que demostrar esa justa causa y por supuesto lo que le va a abonar, si demuestra el porqué de ese despido, le va a abonar otra vez los mismos conceptos que ya dijimos. Los saberes que se le adeudan, las vacaciones no gozadas y el SAC proporcional. ¿Qué pasa en el caso de despido sin justa causa? En el caso de despido sin justa causa, van a aparecer otros conceptos más que forman parte de esa liquidación final. El primer concepto que aparece es el concepto de preaviso. El empleador que decide prescindir de un trabajador de su empresa, lo que va a tener que hacer es preavisarlo. Preavisarlo sobre una base de notificación escrita y con un plazo determinado que fija la ley. ¿Por qué tiene que preavisarlo? ¿Para qué tiene que preavisarlo? El preaviso consiste justamente en un tiempo que el empleador le va a otorgar a ese trabajador que ya no va a seguir trabajando en la empresa para que busque un nuevo trabajo. Entonces, ese plazo va a servirle, que se fija en 2 horas por día, es decir, 2 horas o al comienzo de la jornada o al finalizar la jornada, el trabajador va a poder no asistir a la empresa. A veces no se hace por día, sino que se acumula y entonces lo que hacen es tener una jornada completa por semana en que no asiste y va a buscar un nuevo trabajo. ¿Cuánto es el plazo que le tiene que otorgar el empleador al trabajador? Fíjense que acá tenemos 3 supuestos. El primero es el caso del periodo de prueba y en ese caso va a ser de 15 días. Ahora les explico qué es el periodo de prueba. El segundo caso y el tercero depende de la antigüedad del trabajador en la empresa. Si el trabajador tiene una antigüedad de hasta 5 años en la empresa, desde su fecha de ingreso, le corresponde 1 mes de preaviso. Y si tiene más de 5 años de antigüedad, le corresponden 2 meses de preaviso, con las características que les comentaba anteriormente. Va a poder llegar a su trabajo 2 horas después, retirarse 2 horas antes, durante 1 mes o durante 2 meses, y si no, acumular esas horas diarias y transformarlas en jornadas completas
en que se ausente para buscar un nuevo trabajo. ¿Qué es el periodo de prueba y estos 15 días que les comentaba? El trabajador, de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, tiene un periodo de 90 días desde el que se le da la fecha de alta. En nuestro país saben que el alta del trabajador se da a través de un formulario que emite el sistema de AFIP que se llama alta temprana. En el alta temprana constan tanto los datos del empleador como los datos del trabajador, su quill, la tarea que va a desempeñar en la empresa, qué modalidad de contratación es la que tiene y, por supuesto, la remuneración. Y la fecha de alta, la fecha en que se le da de ingreso. Esa fecha que consta en el alta temprana es la fecha que vamos a tomar como fecha de ingreso. A partir de esa fecha de ingreso del alta temprana, el trabajador tiene un periodo que se conoce como periodo de prueba de 90 días. Durante ese periodo de 90 días, el empleador, por supuesto, va a fijarse si ese trabajador le sirve para la tarea que lo contrató, si le resulta de utilidad, si cumple, y el trabajador también. Entonces, durante ese periodo que se llama de prueba, el empleador puede decidir prescindir de ese trabajador si no cumple con las expectativas de la tarea que pretendía asignarle, y lo único que va a tener que hacer es preavisarle con 15 días o indemnizarlo en el caso que no lo haga. Entonces, son los tres plazos que tiene el preaviso: periodo de prueba, una antigüedad hasta 5 años del trabajador y una antigüedad de más de 5 años. 15 días, un mes, 2 meses. El trabajador que deja un empleo, que decide renunciar, o el motivo que fuera, también tiene que notificar al empleador. También existe un preaviso para el trabajador. Pero en el caso del trabajador, siempre es de 15 días. Es decir, que va a tener un plazo de 15 días anteriores a la fecha en que presente su efectiva renuncia para que el empleador notificado busque un nuevo empleado que lo reemplace. Entonces, la figura del preaviso siempre es importante, pero no siempre se da. Cuando no se da el preaviso, lo que existe es lo que llamamos indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Y qué es la indemnización sustitutiva de preaviso? Es justamente la indemnización que va a tener que pagar el empleador a su trabajador por haberlo despedido sin preavisarlo. Esta indemnización sustitutiva de preaviso, que ya dijimos equivale a un mes de sueldo si el trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad, y a 2 meses de sueldo si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad. Esta indemnización también formará parte de la liquidación final al trabajador que no fue preavisado y se lo despidió, y en ese caso, esa indemnización sustitutiva de preaviso también lleva su SAC proporcional. Es decir, que a la hora de hacer la liquidación vamos a ir consignando los distintos rubros que integran esa liquidación final y le vamos a calcular a cada uno de los conceptos, sea vacaciones no gozadas como sea indemnización sustitutiva de preaviso,
le vamos a calcular a cada una independientemente para que quede claro el SAC proporcional. ¿De qué manera? Volvemos al cálculo de que en estos casos se admite que equivale ese SAC proporcional a la 12ª parte de la indemnización sustitutiva de preaviso. Otro concepto que se abona en caso de despido sin justa causa es lo que llamamos indemnización por antigüedad. La indemnización por antigüedad, que da para hablar mucho y que seguiremos viendo en un próximo video, es la famosa indemnización del artículo 245. Muchas veces se la identifica por el número de artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Muchas veces se la identifica como indemnización artículo 245 y es precisamente la indemnización por antigüedad. Esta indemnización por antigüedad, que también se le abona a los trabajadores que hayan sido despedidos sin justa causa, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Quiere decir, en definitiva, que hace falta una antigüedad mínima, porque si es fracción mayor de 3 meses, el trabajador que no tiene 3 meses de antigüedad no va a percibir indemnización por antigüedad. Y, de acuerdo a lo que estábamos viendo, va a ser el trabajador que esté en el periodo de prueba. ¿Y qué remuneración es la que se le va a abonar en concepto de indemnización por antigüedad? Un mes de sueldo, tomando como base la mejor remuneración normal, habitual y percibida en el último año de servicios del trabajador. Entonces, acá hablamos de remuneración percibida. Nos vamos a fijar el último año anterior a la fecha del despido y vamos a determinar cuál es la mejor remuneración. Fíjense que en este caso, cuando hablamos de la mejor remuneración normal y habitual percibida, también se consideran incorporados las gratificaciones o los premios que por ahí el trabajador no percibe todos los meses, sino que tienen la forma de una gratificación anual o de un premio anual o semestral, pero si son habituales, sí van a formar parte de esa remuneración base. Entonces, en este caso, lo que tomamos es una remuneración base que tiene que ser la mejor del último año anterior a la fecha de la extinción de la relación laboral. Esta indemnización por antigüedad, como mínimo, va a ser un mes de sueldo. Y tiene otra condición de la que después vamos a seguir hablando, porque hoy solo les estoy dando características generales. Fíjense que está hecho para el caso de trabajadores que tienen sueldos muy elevados, tiene una limitación en cuanto al tope máximo. El tope mínimo, un mes, el tope máximo de esta base dice que va a ser igual a 3 veces la suma de los promedios de las actividades que fije el convenio colectivo de trabajo al que pertenezca este trabajador. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver que muchas veces se habla de topes indemnizatorios. Son precisamente estos topes.
Les doy un ejemplo. En el caso del convenio colectivo 130 del 75, el de empleados de comercio, hay distintas actividades que forman parte de las tareas que se asignan, sean cajeros, sean vendedores y sean otro tipo de auxiliares. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo? Suma durante todos los meses un promedio de lo que son esos jornales básicos de cada una de las tareas asignadas dentro de ese convenio colectivo, suma las remuneraciones de cada una de las actividades y saca un monto promedio. Ese monto promedio, que entonces va a ser lo que tomamos como base, triplicado, es decir, ese monto base multiplicado por 3, va a ser la remuneración tope como máxima que se le abone al trabajador por mes. Esto en cuanto a todos los convenios colectivos de trabajo. Todos los convenios colectivos de trabajo, dentro de sus disposiciones, siempre fijan cuál es el tope indemnizatorio que rige para esa actividad. Y va a ser el monto que vamos a tener que comparar con esta remuneración que percibió el trabajador durante los últimos 12 meses. Comparamos la remuneración que percibió el trabajador durante los últimos 12 meses con este tope indemnizatorio. Y de las dos, por supuesto, tomamos la menor. Entonces, si la remuneración no superó este tope máximo, se toma la remuneración en base a lo que percibió el trabajador. ¿Qué particularidad tiene esta indemnización por antigüedad? Que en casos de trabajadores que tengan un número importante de años de antigüedad de la empresa, por supuesto que el monto de la indemnización por antigüedad va a ser elevado. Como es un rubro indemnizatorio, ya les dije, va sin descuentos, es decir, no genera aportes y no genera contribuciones. Pero otro punto importante es que la indemnización por antigüedad no tiene el SAC proporcional del que estábamos hablando. Es el único rubro indemnizatorio que forma parte de la liquidación final del trabajador que no tiene el SAC proporcional. Es decir, que cuando nosotros tengamos enumerados todos los rubros que hay que liquidarle a ese trabajador en su liquidación final, la indemnización por antigüedad es sin SAC proporcional. Relacionado con este artículo 245, también van a escuchar hablar del artículo 247. ¿Qué es el artículo 247? El artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo establece para ese trabajador que está en su etapa de extinción de la relación laboral el 50% de la indemnización por antigüedad. ¿Y en qué casos se aplica en lugar del artículo 245 el 247? En los casos en que el trabajador es despedido, por ejemplo, por fuerza mayor, por cierre del establecimiento, por quiebra del empleador que no sea atribuible al empleador o por el mismo fallecimiento del trabajador. Hay muchos más casos que los iremos viendo en una próxima oportunidad, pero lo que quiero marcarles es que existen esta indemnización por antigüedad del artículo 245, que es muy famosa, y la que corresponde al 50% de esa indemnización, que es en determinados casos y que se da para trabajadores que tienen alguna particularidad en ese fin de la relación laboral. Si no, siempre corresponde la indemnización por antigüedad completa, la del 245.
Y por último, vamos a hablar de lo que se conoce como integración del mes de despido. ¿Y en qué consiste esta integración del mes de despido? Muchas veces los trabajadores son despedidos en una fecha del mes que no tiene que ver justamente con el día 30, con 31, con el final del mes. Son despedidos en cualquier momento del mes, por la causa que fuera, y entonces lo que se hace es abonar, por imperio de este artículo, es abonar los días que restan hasta fin de mes. Fíjense ustedes, relacionados con esto, que ahora lo explicamos mejor, que cuando hablamos de fin de mes, ¿qué significa? Que el empleador tiene que tener la notificación del trabajador al día 30 o 31, pero que ya lo haya recibido. ¿Qué significa? Que si yo empleador, espero al día 30 o 31 para enviarle la notificación y el trabajador lo recibe al día 2 del mes siguiente, ese mes siguiente, como es la fecha de la efectiva notificación, también tiene que abonarse al trabajador. Entonces, tomar en cuenta esto porque al día 30 o 31 la notificación ya tiene que haber sido recibida por el trabajador. Los días que tenga trabajados en el mes como normales se van a liquidar como haberes normales en la forma que todos conocemos. Los días que resten hasta terminar el mes por imperio de esta integración del mes de despido se van a abonar, pero van a ser otra vez rubros indemnizatorios. Es decir, ¿qué diferencia hay entre los días trabajados y los que forman parte de la integración del mes de despido? Que los días trabajados van como conceptos remunerativos y por supuesto generan aportes y contribuciones, y los días que forman parte de la integración del mes de despido son rubros indemnizatorios y no generan descuentos, no tienen aportes ni contribuciones. Y este es otro rubro que también tiene su SAC proporcional. Entonces, resumiendo y haciendo un cierre de todos los conceptos, en casos de renuncia o despidos con justa causa, liquidamos haberes, vacaciones no gozadas y el SAC proporcional del primer o del segundo semestre. Vacaciones no gozadas también con su SAC proporcional. En el caso de despido sin justa causa, y en otros casos más que seguiremos viendo en una próxima reunión, vamos a liquidar también la indemnización sustitutiva de preaviso de corresponder, cuando no otorgó el preaviso el empleador, la indemnización por antigüedad, cuando tuviera más de 3 meses trabajados, y el tema de la integración del mes de despido cuando el día del despido no coincida con fin de mes. Y recuerden la excepción del periodo de prueba de esos 90 días en que si no fue preavisado, lo único que se le abona es una indemnización sustitutiva de preaviso equivalente a 15 días. Bueno, con esto terminamos esta primera etapa de la liquidación final en lo que es la extinción de la relación laboral, y lo completamos en una próxima reunión. Que tengan todos buenos días y nos estamos viendo. Chao.